Muchos de los sonidos que escuchamos en el cine no se captan en el momento de grabar. La mayoría de ellos se recrean luego en un estudio de sonido con diferentes utensilios. A esta técnica se la conoce como Foley, y uno de sus objetivos es enfatizar ciertos sonidos para producir sensaciones en la audiencia. El Foley se hace en la postproducción, que es la última etapa en el proceso de armado de un proyecto audiovisual. Como lo dice su palabra, es todo aquello que se realiza luego del rodaje. Acá se terminan de afinar detalles y se le da el toque final. Para ir más a fondo al respecto, invitamos al profesor Sandro Bogelman a nuestro piso. Sí, ¿cómo andás? Asiento, por favor. Gracias. Bien, Sandro, ¿por qué nos contás qué es la postproducción específicamente? Bueno, la postproducción específicamente en imagen significa, en primer lugar, empezar a organizar el material que viene de cámara y empezar a darle un orden, digamos, un orden como para ensamblar los distintos planos que el director eligió, como para ir dándole forma a esa historia que está escrita en el guión. Así que básicamente es lo primero que se hace y lo que hace un montajista, ¿no? Después tiene otras etapas, que son, por ejemplo, la postproducción de sonido, una vez que ya está toda montada la película, y por supuesto la corrección de color, que hoy se utiliza tanto, sobre todo en el etalonaje digital hoy en día. Pero básicamente es eso, empezar a darle forma a la historia que el director, digamos, creó o tiene en su cabeza con la organización de los distintos planos del rodaje. Claro, y acá es un diálogo entre el montajista y las decisiones del director, ¿no? Sí, generalmente como se trabaja es se trabaja en equipo, digamos, y ese equipo que trabajó en un rodaje, digamos, después pasa a confiarse decisiones, el director pasa a confiar en decisiones que tiene que tomar el montajista. En realidad esa, por lo menos para mí, es la mejor forma de trabajar. El trabajo en equipo requiere confiar en el otro y por lo tanto en esta etapa, que es la etapa de empezar a formar, a darle forma a esa historia que está escrita en papel, lo ideal o lo mejor sería que el montajista, digamos, ponga su impronta, es decir, siempre el director va a tener la posibilidad de corregir después. Claro. Pero, ¿por qué digo esto? Digamos, yo también lo creo así, porque lo he vivido y es que el director está demasiado embebido con todo el rodaje, digamos, con todos los problemas en un rodaje siempre hay inconvenientes. Muchas veces no y muchas veces demasiados. Entonces, el director es el que tiene que solucionar, digamos, y seguir adelante con el rodaje hasta terminarlo. Entonces, todo eso después puede llegar a influir en la decisión final en el montaje. Es decir, por ejemplo, incluir determinado tipo de escena porque costó demasiado trabajo rodarla y la tengo que poner sí o sí. Pero tal vez para la historia, digamos, no me genera demasiado. Claro. ¿Entendés? La intensidad dramática que requiere en ese momento tal vez no es la que el director obtuvo de esa escena que le costó mucho trabajo y quiere incluirla sí o sí. Entonces es importante que el montajista decida en ciertas cuestiones y después que el director... Claro, diálogo y confianza totalmente. en el equipo de trabajo. Esa es creo yo, es la mejor forma de trabajar. Bien, y respecto al lenguaje cinematográfico, ¿qué tenés para contarme? Bueno, el lenguaje cinematográfico es muy importante porque, digamos, si partimos de un lenguaje básico, estamos hablando de los planos, o sea, de por qué un director utiliza un tamaño de plano específico en determinado tipo de escena, y después que el montajista también conozca ese lenguaje cinematográfico, es decir, cuando hablamos de planos y qué es lo que representa en el lenguaje audiovisual, es que todo el equipo técnico tiene que conocer ese lenguaje cinematográfico, es decir, para qué se utiliza un plano, por ejemplo, un plano general, para describir, para qué se utiliza un primer plano para mostrar alguna emoción, por ejemplo, claro. Básicamente. Entonces,
todos tienen que conocer ese lenguaje, digamos, básico, y el montajista, obviamente, que cuando la historia requiere una intensidad dramática específica, tiene que darse cuenta y tiene que conocer como para poner determinado tipo de plano y no elegir otro, ¿no? Que no convenga. De eso se trata un poco, básicamente, el lenguaje cinematográfico. Muy bien. Y respecto a cómo pones todo este conocimiento en la cátedra, ¿vos cómo le encarás? Bueno, desde el punto de vista de la cátedra de montaje, digamos, intentamos que los chicos aprendan parte de ese lenguaje, por lo menos la parte de todo lo básico del lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual, desde el punto de vista del montaje, como por ejemplo los tipos de montaje básicos o sobre todo, y lo más importante, cómo mantener la continuidad entre plano y plano, ya que siempre que nosotros estamos en un rodaje, se sabe que en una película se graba en forma fragmentada o se filma en forma fragmentada. Por lo tanto, un plano que se conecta con otro muchas veces se puede rodar hoy y el plano siguiente capaz que se rodó 2 meses después. Claro. Entonces, cómo conectar esos planos y cómo mantener la continuidad es una de las cosas que por lo menos yo intento que los chicos aprendan y que después, que es muy importante, lo apliquen en trabajos prácticos. O sea, mi materia por lo menos, y parte, digamos que es un conjunto del plan de estudios, es que los chicos no solamente aprendan la teoría, sino que también lo lleven a la práctica y lo puedan entender y lo puedan aplicar. Buenísimo. Entonces ahora vamos a ver a los chicos cómo realizan esta tarea. El cortometraje ahora está en la etapa de edición. Todo lo que grabamos de sonido y de cámara, todas las tomas buenas que hubieron, y ahí se va eligiendo qué es lo que va y qué es lo que no. La decisión de cuáles son las tomas buenas o malas se hace primeramente en el rodaje, las hace el director con la ayuda también del asistente, se hace un playback, que es cuando ves de nuevo el video, y después del montaje se vuelve a ver si las tomas buenas, que ya se habían dicho que eran buenas, realmente lo son o se eligen otras. En este momento está editando otro compañero que es Juan II, Juan Gómez Miranda. Él lo edita y me muestra un primer corte y después conmigo vamos arreglando los detalles finos. Llevamos una planilla donde yo, el sonidista y el cámara, cada uno con su parte específica, decimos si la toma es buena o no. Por ahí puede salir un error de sonido o un error en la cámara, que alguien tocó el trípode y la toma se da por mala. O algo más de los actores o artístico, que eso ya es de la parte de dirección. Para editar el cortometraje creo que tuvimos cerca de 2 semanas, pero bueno, por cuestiones de desorganización o por ahí los archivos no llegaron a tiempo, etcétera, que pasa siempre, por ahí se acortan los tiempos y es 1 semana o cosas así. Igualmente los profesores nos dan 1 semana más, siempre creo que ya lo tienen planificado de antes, así que tenemos tiempo. El montaje también sirve como una especie de selección de archivos específicos que se van a usar, entonces después del montaje va a ir derecho al que hace el trabajo de mastering y post de sonido, que ya va a tener cuáles son los archivos de video combinados con los de audio que va a usar específicamente, entonces va derecho a hacer ese laburo y al mismo tiempo queremos que se haga ya corrección de color y esos trabajos. En este corto, el mayor desafío que tuve hasta ahora, que es uno que ya más o menos se está encaminando, es una escena que es un plano secuencia que se grabó en 3 días diferentes, o en 2 días diferentes, se grabó en tres escenas distintas. Entonces había que unirlos de tal manera que parezca que no hay corte de cámara, que es todo de corrido el plano secuencia. En lo que me ocupo en lo que sería VFX, efectos especiales, el croma, lo que sería pantalla verde en español, es quitar el fondo y agregarlo. También hacer un poco de composición porque son varios fondos que hay que sacar y varias tomas con pantalla verde donde están los personajes solos y en las que la tengo que acoplar. La importancia que yo le doy a la corrección de color es que, nada, como sabemos, por lo menos los que estudiamos cine, cada color significa algo.
es una psicología del color, todos los colores tienen un significado, entonces el color corresponde a la toma, lo que se quiere ofrecer en emociones al espectador. Por ejemplo, si el personaje está triste, se le va a dar una tonalidad de color diferente a si está furioso. Y así es como se va manejando el color dentro de un corto. No utilizo un programa externo a lo que normalmente se usa para editar videos. Conozco gente que trabaja en el DaVinci o que son programas externos, pero normalmente trabajo con plugins de Adobe, que hay varios que se llaman Lumetri o el colorista. Yo en este momento estoy utilizando el colorista 3, pero en realidad todos se parecen, todos llegan al mismo, todo tiene como el mismo poder de lograr lo que uno quiere, solo que uno elige lo que le queda más cómodo. En este momento yo recomiendo el colorista 3 porque es muy fácil de trabajar. Bueno, qué paciencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una etapa en la que hay que tener mucha paciencia como para poder decidir mejor. Bien, entonces de esta manera terminamos las 3 etapas que hacen a la realización audiovisual. Antes de pasar al próximo bloque, queremos agradecer al Comedor del Yupa, a Fundación Cultural Patagonia, a RTN y Canal 10, a la Casa de la Cultura, Maderas Don Juan, Pinturería Roca, Plaza Bonita, Oliva Casa de Comidas y por supuesto a nuestro invitado Sandro Bojena. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, no te vayas que todavía queda mucho más por ver en La Cuarta Pared.